Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de este segmento de podcast de Info Conectados, producido por Aula Abierta. El día de hoy tengo el agrado de estar conversando junto con Armando Molina, Angie Badel y mi persona Alejandro Quevedo. Estaremos hablando acerca de la censura sistemática en los medios de comunicación y la vulneración a la libertad de prensa en nuestro país. Yo quisiera comenzar con los últimos datos, los más recientes, de vulneración hacia la prensa en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes desde el seno universitario? ¿Cómo ha sido la censura y cómo afecta al estudiantado hoy día? Pues es curioso porque recuerdo que en mi primer día de clases lo primero que hicieron fue hablarme de la censura. Los profesores decían, no, esta es la carrera más difícil, la más peligrosa, y ciertamente es porque desde las últimas 2 décadas Venezuela se ha visto sumergida en la censura total a los medios de comunicación, ya ni siquiera solamente a la radio y a la televisión, sino también a medios digitales. La persecución a periodistas, el cierre de medios, increíble. Solamente desde el año 2004 se han cerrado más de 200 medios de comunicación en Venezuela. Esto se ha visto gracias a las barreras que ha creado el gobierno a los medios de comunicación para que los ciudadanos no puedan acceder a la información de carácter público, como los recursos del Estado, la gestión que están llevando, cosas de la salud que todo el mundo debería saberlas, no se están viendo. Sí, estamos hablando de datos públicos, que es obligación del Estado poder informar a la ciudadanía sobre estos. Vemos el ejemplo de cómo en otros países se habla constantemente cuántos datos de casos de coronavirus, cómo es la metodología para medir los casos y demás. Le puedo dar el ejemplo inclusive aquí mismo de Argentina, que tiene público su plan de vacunación. En cambio en Venezuela el plan de vacunación es un misterio. Claro. Los criterios, y luego ahí viene la parte universitaria, que es la que estamos hablando. Cómo un estudiante universitario hace investigaciones con datos públicos si no tiene datos públicos. Claro. Creo que eso refiere a la gravedad del asunto de cómo hoy día es difícil acceder a la información de interés, como tú lo dices, público, nacional, que sirva para investigaciones, para profundizar en las ciencias, para profundizar en datos reales que nos den una visión de lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Hablando de esto, recuerdo muchas veces que he estado en investigaciones para la universidad y ha sido una odisea, una escalera cuesta abajo realmente para poder conseguir datos, información, para hacer publicaciones y material de interés. Pero es ahí donde yo creo, muchachos, que han nacido nuevas instituciones como lo son los observatorios de información, los observatorios que monitorean muchos casos en nuestro país. Las ONGs en muchos casos, que creo que son desde un par de años para acá, han sido fundamentales en el desarrollo de las fuentes que de nosotros información. usamos. Exacto. Yo quisiera hacer la pregunta, muchachos, ¿hacia dónde vamos con esto de la censura? ¿Qué nos ha llevado? ¿Cómo se siente hoy el estudiantado? ¿Cómo nos sentimos en medio de estas vulneraciones a no poder conseguir información, a no poder saber qué está pasando en muchos casos en nuestro país porque los medios están cerrados? Como un pajarito en una jaula. Como Reprimido. Reprimido, O sea, no puedes es increíble el impacto psicológico que puede tener la censura en los medios de comunicación, incluso en un estudiante universitario de nuestra carrera de comunicación social. Como apenas iniciando la carrera ya tenemos como esta sombra encima, diciendo, mira, no te pases de aquí. No puedes decir eso. No camines por este lado. Claro, pero ¿qué hacemos para cambiar eso? ¿Cómo podemos sobrellevar la ola o darle la vuelta a la tostada, como quien dice, para que esas vulneraciones de la libertad de expresión no afecten en el seno universitario? Si me preguntas a mí, educación, saber cómo evadir esa misma censura o saber cómo manejarla. Saber cómo decir las cosas, cuándo decirlas también y dónde decirlas. Exactamente, creo que es un punto muy interesante para el saber cómo, y parte de eso vamos a explicar hoy acá, ¿no? Parte de cómo se puede evadir el bloqueo a través de los medios. Recuerdo que según las últimas investigaciones de un informe casualmente reciente que sacó IPIS, el Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela, IPIS refiere que dentro de lo que fue los últimos años de 2020 a 2021 se han contabilizado un aproximado de 481 violaciones relacionadas con la agresión a periodistas y la vulneración a la libertad de expresión en nuestro país. Datos que invitan a poner el ojo sobre la lupa sobre lo que está pasando en Venezuela. No sé si ustedes recuerdan o han vivido parte de esa censura hoy día. Todos la vivimos. El momento en el que tú te metes en internet, buscas un tema en Google, no sé, casos de coronavirus en Venezuela, te sale un
portal web de noticias, ponle El Pitazo. Y cuando entras, lo primero que te sale es, no se ha podido conectar con esta página o está server time out en el navegador. Sí. Ya ahí hay censura, Pero porque yo- no es normal que ocurra. Pero yo creo que ustedes se están yendo muy lejos. Volvamos a años atrás cuando cerraron Radio RCTV. Caracas Radio. Yo tenía en ese momento 7 años Yo también. y no entendía realmente lo que estaba pasando, pero sabía que estaba mal. O sea, mi mamá decía, ¿cómo es posible que nos van a quitar el canal, que la información, que las novelas, que todo? Y lo quitaron. Claro. ¿Y cuál fue la excusa? No les vamos a renovar la licencia simplemente porque hace Sencillamente 5 no la años renovaron. atrás ustedes propiciaron un golpe de Estado contra mí, eso lo dijo el presidente Hugo Chávez. Claro. Y así pasó, y ese día cerraron y a los pocos minutos pusieron una televisora nueva, Sí, un nuevo canal de nuevo canal de televisión como televisión. parte del Estado. Fue TV, si no me equivoco. TV. TV Sí, fue el TV. canal que se formó. Y eso nos deja, primero que nada, los sutiles, que pueden ser a veces los métodos de censura, porque no es que fueron con militares a cerrar el canal, es que sencillamente les dejaron que se les acabara la licencia. Bueno, yo creo que hablando de esto, esas violaciones han aumentado, ¿no? Han sido quizás más agresivas con el transcurso de los años. El inicio, un inicio relevante, por así decirlo, es como comentas tú, que fue con el cierre de RCTV. Pero hoy en día vemos vulneraciones que ya sí entran con un procedimiento militar, que fue la toma hace poco del medio de comunicación del Nacional. Un medio que ha formado parte de la historia del venezolano en cuanto a la comunicación y que se ha visto cercenado por emitir no, ni siquiera fue una opinión, por emitir una información que viene siendo de un diario español que se publicó acá en Venezuela, que afectaba a partidarios del gobierno y que hoy en día, pues, por incomodar en muchos aspectos a ciertos personeros del gobierno, se crea esta rencilla entre la disputa de un político con un medio de comunicación. Creo que eso es sumamente peligroso, Es más un que peligroso. precedente muy grave. Es un precedente grave para lo que es la libertad de prensa en nuestro país. Es un precedente gravísimo, porque ya pasamos de, mira, ya no tienes papel periódico, no publicas en las calles, la gente no te ve en las calles, pero ahora la gente que puede entrar en tu página web, pues, o sea, el Nacional todavía está trabajando, todavía está funcionando el Nacional como medio digital, pero ya el Nacional no tiene una sede física. Y no solamente, eso no afecta solamente al Nacional, sino que en esa sede física de ese edificio trabajaban ONGs, trabajaban otras oficinas que sencillamente embargaron todo. Todo lo que estaba en ese edificio que era propiedad del diario El Nacional ya no está ahí, fue embargado. Claro, ha sido muy complejo todo esto que se vive desde hoy día. Y bueno, Angie, ¿qué opinas tú acerca de cómo hacer para sobrellevar o para enfrentar o aportar datos acerca de lo que estamos viviendo hoy día? Yo creo que nos tenemos que trasladar ya, dejar las radios, la televisión e irnos a los medios digitales. Claro está que se haya censurado múltiples veces, o sea, es increíble que solamente el año pasado IPIS registró 4.262 casos de bloqueos a medios nacionales e internacionales. En total fueron 153 medios que sufrieron de esto. Pero sí, hay que empezar a hacer uso de las redes sociales, de los portales, de los medios de comunicación digitales, porque no creo que haya otra manera. O sea, el gobierno tiene su monopolio en los canales tradicionales, como los conocemos así. ¿Está en riesgo la libertad de expresión por cómo se vienen dando las cosas en nuestro país? Sí, es que Ya está en riesgo. Es que ya va, está en riesgo desde el momento en el que un presidente puede llegar en cadena nacional y decir, ese medio me lo van a cerrar y que nadie diga nada, que nadie venga y le diga, epa, ya tú no Sí, puedes lo hacer hicieron, eso. lo hicieron, pero Tú no puedes, o sea, tú no puedes salir en cadena nacional y decir, no, mira, este medio, no, o sea, tú eres un presidente, eres un representante del poder público, sí, Comprendo. pero no eres omnipotente. Existe, o sea, en un estado normal existe esta separación de los poderes, que se pueden hacer las decisiones, o sea, el presidente es representante del poder ejecutivo. En tal caso el poder judicial puede llevar estas sentencias con demandas, sí, pero no a órdenes. Comprendo. Tiene que existir una independencia y la libertad de expresión está en riesgo en el momento en el que tú ves casos de personas que han ido presas por un tuit. Sí, es parte de la realidad. Angie, ¿qué opinas al respecto?
Que creo que es muy difícil porque ya te meten el miedo como periodista, ya no hablamos tanto de medios, hablemos como periodistas. Si tú dices algo puedes ir preso o desapareces o se te acaba la carrera por una simple información que es de carácter público, porque si fuera algo privado está bien, pero cosas que todo el mundo debería saberlas, todo el mundo debería tener acceso a ellas. Entonces vas con el miedo, o sea, estás estudiando y diciendo como que ok, me voy a graduar, voy a salir de acá, aquello, porque si digo algo corro riesgo yo, entonces Claro. Eso creo que es lo difícil, hablando desde el individuo. Para seguir aportando datos de este informe que le hablábamos al inicio, de Bitácora de Riesgo, publicado por el IPIS, hay un dato muy interesante y es que Caracas, dice que de acuerdo con los datos de estudio, en el área metropolitana de Caracas, destacó en la zona geográfica en donde se registraron los números más altos o más rojos, con un total de 165 casos y 229 violaciones a la libertad de expresión. A esta región del país le siguieron los estados como Táchira, Lara, Zulia y Carabobo, además de los 17 tipos de actos violentos categorizados por IPIS Venezuela y que figuran en el mapa que dan en su investigación. La intimidación, las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas se ubicaron como las más comunes, que es parte de la realidad que vivimos en nuestro país hoy día. Sin embargo, creo que es muy importante para todos aquellos que nos ven y que no han vivido la realidad venezolana, es que a pesar de toda la censura, de todo el bloqueo que existe y de todas esas normas, preceptos de intimidación hacia la prensa, muchos estudiantes hoy, muchos profesionales de la comunicación continúan dando la batalla, continúan informando, continúan llevando la información a comunidades. Y ya quisiera yo, de voz del amigo Armando, que nos comentara cómo hoy día hay ONGs que existen, que sé que trabajas en una de ellas, que aportas en una de ellas, cómo hoy en ONG tratan de ser creativas para evadir el tema de la censura. Wow, eso es un mundo. Eso es un mundo que se pudiera hasta escribir libros enteros sobre este tema. Yo trabajo en el Bus TV, que es un medio de comunicación alternativo. Llevamos las noticias a las comunidades y si te puedo hablar como de 3 metodologías que son como las principales. Primero tenemos la original, que es subirse. Esto sonará hasta gracioso para alguien de afuera, porque no se lo va a imaginar. Subirse con un marco a un bus, con un guión, a dar noticias. Como la gente que vende cosas en los buses. Como los chavos que se meten en un bus a tocar instrumentos o a rapear, hacer lo mismo pero con noticias. Obviamente no cobramos nada, no buscamos nada que la gente nos lo dé. Lo que buscamos es que haya gente informada. Informaciones que no se consiguen en la radio, porque en la radio a veces no dan informaciones de calidad por miedo, por autocensura o por presión, lo que ya estuvimos hablando. Luego está la segunda que a mí me encanta, que son estas paradas, lo llamaron la parada TV, que se han hecho en algunas zonas. Si no me equivoco, el proyecto piloto fue en el barrio La Cruz, en Caracas. Okay. Que es formar a la misma comunidad para que den las noticias. Talleres, dándoles talleres, dando explicaciones, mostrándoles todo el método. Se paran en un día, a una hora, en esta comunidad, se reúnen a escuchar las noticias. Obviamente desde el que ustedes los guían. Buenísimo. Y aquí viene una parte importante, es que se incluyen noticias hiperlocales. No es solamente saber qué está pasando en todo el país, porque la censura va mucho más allá de eso. Es también saber qué está pasando en tu calle, saber qué está pasando en tu barrio, saber qué está pasando en tu urbanización, en tu residencia. Contenido hiperlocal. Contenido hiperlocal. La tercera son los que llamamos papelógrafos. Okay. Son papeles, láminas de papel bond, escritas a mano con noticias hiperlocales también. Algunos, que como el proyecto del Bus TV y el Derecho a la Información, que es uno de los proyectos de los que formo parte, que también contienen información de reportajes publicados por medios digitales que han sido bloqueados por el gobierno. Comprendo. ¿Puedo dar ejemplos? Bueno, son parte de metodologías que hoy día, si no me equivoco, esto es parte de la iniciativa que tiene el Bus TV, pero también medios de comunicación como el Pitazo también hacen crean infociudadanos, son comunidades de ciudadanos, de personas que viven en residenciales, en barrios, en distintos sectores de la ciudad, que se forman para poder hacer un tratamiento informativo. Yo creo que, y ahí nos lo argumentará Angie,
el tema de que Venezuela, en medio de su bloqueo, está tratando de crear maneras alternativas para seguir comunicando a la población. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, creo que un reto, creo que lo podría definir como un reto tanto de los medios como de las personas que siguen buscando información. Creo que es como ser, no sé, un héroe pequeño y estudiantes, porque le están dando oportunidad, son estudiantes. Vete metiendo a ese mundo y creo que lo hacen más que todo por vocación, por pasión a querer informar, porque ¿qué te obliga a ti a salir a la calle a decir? Exactamente. Y que obliga, o sea, las personas pueden seguir haciéndose de la vista gorda con temas como estos, pero que las personas lo busquen. Y he visto la presencia de los del Bus TV en los buses, y es increíble porque dicen temas que uno no escucha jamás y no va a escuchar jamás en la radio. Y casualmente el día que los escuché, creo que estabas tú, y se subieron y el señor del bus bajó el volumen y todo el mundo lo escuchó y se bajaron y todo el mundo empezó a hablar como que, ay, sí, no puedo creer que eso esté pasando. Ese día creo que hablaron de algo de la oposición y ciertamente yo no lo sabía, y ustedes llegaron y dijeron esto pasó ayer, lo cual es gracioso porque son noticias nuevas. ¿Sabes lo innovador de esto? Que es una noticia del día anterior que no vas a escuchar en ningún lado, te lo dicen chicos de la universidad haciendo presencia en la calle. Yo creo que hacemos referencia a esto para que se vea y se entienda que no solamente las vulneraciones hacen que las personas, o así en nuestro país, se queden callados o tengan miedo a comunicar, sino que en medio de esto somos creativos para poder llevar información a otras comunidades y mantener a nuestra sociedad informada, que creo que es muy importante. Y para eso también tenemos ahora una serie de tips que nos va a agregar el compañero Armando acerca de cómo evitar el bloqueo de páginas y cómo evitar ese acceso a internet que en muchos momentos muchos familiares, amigos y personas en general de nuestro país no pueden acceder a ciertas páginas, como por ejemplo, cito, El Pitazo, Armando.info, Efecto Cocuyo, La Patilla y otros medios de comunicación que forman parte de una larga lista de medios que están censurados hoy día, que no se puede acceder desde Venezuela. Bueno, sí hay alternativas y es parte de lo que Armando nos va a comentar. Hablando sobre el tema de los bloqueos, normalmente ocurren de tres métodos, al menos en el caso venezolano, que son el bloqueo por DNS, bloqueo por dirección IP y bloqueo por URL. Ya explicaré qué es cada uno. El bloqueo por DNS, ¿cómo evadimos este bloqueo? Cambiamos la DNS de nuestra conexión desde nuestra computadora, nos metemos en el panel de control, entramos a Centro de Recursos Compartidos, ahí buscamos nuestra red y desde ahí se cambia. Es muy sencillo, se pueden buscar un tutorial por internet para hacer, que lo explique de manera más gráfica. Y luego vienen los otros dos tipos de bloqueo, que son bloqueo por URL y bloqueo por dirección IP. Ya medio dije que era la dirección IP. La dirección IP es, digamos, la identificación, la cédula de identidad la dirección donde están los servidores de la página. Si no podemos conectarnos a esos servidores, no podemos ver lo que hay en la página. No puedes acceder a estos sitios. Solamente hay una forma de evadir estos dos tipos de bloqueos y es instalar una VPN. Una VPN no es más que una aplicación que lo que hace es ocultar nuestra navegación por internet. VPNs que puedo recomendar: Siphon, TunnelBear, ProtonVPN, que son gratuitas, son de uso muy sencillo. Sencillamente inicias la aplicación o el programa en la computadora, están disponibles para Android, Windows, y si no me equivoco Proton está también para iOS, el iPhone. Inicias la aplicación, listo, ya estás navegando con seguridad completa. Las VPNs también sirven para mantener tu privacidad en internet. Excelente. A las personas que les interesa ese tema. Excelente. Bueno, muchachos, creo que vamos a ya ir a la parte final de este podcast, y yo sí quiero invitarnos a dar datos de interés, a un mensaje quizás a nuestro estudiantado que sufre hoy los bloqueos, que sufre hoy la censura, la prensa que sufre hoy una vulneración al derecho de expresar, de informar. ¿Qué podemos decir como para el modo cierre a todos esos profesionales de la comunicación y estudiantes que hoy en día están dando la batalla en esta guerra informativa, guerra de comunicación, pudiésemos decir? Que no se rindan, que no se dejen opacar y que sigan luchando por su derecho de expresarse, de comunicar, de informar, porque es un arte hermoso. Entonces, ¿por qué no nos vamos a dejar quitar? Así es. Educarse. O sea, en estos momentos uno lo que necesita es tener el conocimiento de cómo evadir estos bloqueos. Yo di el abrebocas aquí, pero esto es un mundo.
Esto es un mundo increíble realmente, el mundo de cómo evadir bloqueos y el mundo de la privacidad digital. Es fascinante. Bueno, y así hemos llegado a la parte final de nuestro episodio de Infoconectados. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes por @aulaabiertabe. Suscribirse a nuestro canal de YouTube, Aula Abierta. y seguir conectados con todos nosotros. Señores, esto fue Infoconectados desde Aula Aula Abierta. Abierta.